de esporas que miden de 2 a 3 micrómetros por 0.4 a 0.6 micrómetros. Estos son fermentadores de glucosa, maltosa y manitol, pero la mayoría no fermenta la lactosa. También reducen el nitrato y no producen citocromo oxidasa. Estos son móviles debido pues, a la presencia de sus flagelos, con excepción de Salmonella gallinarum y Polorium. La siguiente, por favor. En cuanto a su clasificación, tenemos que el género Salmonella se divide en dos especies. La Salmonella entérica, que esta a su vez se divide todavía en 6 subespecies, la 1, la 2, la 3A, 3B, la 4 y la 6. Y la Salmonella bongori, que esta pues antiguamente era la subespecie 5. Y ya en conjunto, que son las 7 subespecies, se clasifican en más de 2.500 serotipos o serobares o serogrupos, también se les puede llamar. Pero pues aquí la de importancia va a ser la subespecie 1 o Salmonella entérica, que esta comprende casi todos los serotipos que son patógenos para el ser humano. En los serogrupos o serobares se encuentra determinado pues a partir de diversos antígenos. Estos, como se observan en la imagen, es el antígeno O, que está compuesto de lipopolisacáridos y es la parte de la pared celular y es mejor conocido como antígeno somático. También tenemos el antígeno H, que corresponde a la proteína flagelar, y muy pocos otros serotipos también producen el antígeno BI, que es el antígeno de virulencia. Está relacionado con la presencia de una cápsula de polisacáridos. La mayoría de los laboratorios realizan pocas reacciones sencillas de aglutinación, que estas definen los antígenos específicos en serogrupos. La siguiente, por favor. Y estos los clasifica de la manera A, B, C1, C2, y D y E. Las cepas de estos 6 serogrupos causan pues alrededor del 99% de las infecciones por salmonela en humanos, así como también en los animales. Y aunque pues estas agrupaciones son útiles en estudios epidemiológicos, como los dije, aquí unas de las de importancia son la Salmonella enteritidis, que causa normalmente gastroenteritis, y la Salmonella typhi, que causa la fiebre tifoidea. Estas pues también las encontramos en el grupo D, que son las exactamente estas. La siguiente, por favor. Bueno, para fines clínicos se propone una clasificación más práctica, que es, como se los dije, que es dividiendo las bacterias del género Salmonella en invasivas, que son las tifoideas, y las no invasivas, las no tifoideas. Y esto hace alusión a la predilección por el hospedero y a la manifestación clínica predominante cuando el hombre es el hospedero. Aquí los vemos en esta gráfica y pues las invasivas son Salmonella typhi y Paratyphi, y dentro de las no tifoideas se encuentra Salmonella stanley, Salmonella agona, Salmonella typhirium, Salmonella cholerae suis, Salmonella Dublin, entre otras. También ahí, como se observan, los números rojos que están entre paréntesis nos van a indicar el número total de serotipos incluidos en cada subespecie. La siguiente. Bueno, en cuanto a la epidemiología, tenemos que la Salmonella typhi y Paratyphi, que son las que nos van a producir la fiebre tifoidea, van a colonizar al ser humano. Estas son la siguiente, por favor. Estos van a ser agentes que se producen habitualmente por la ingestión de alimentos o de aguas contaminadas con residuos fecales o excretas procedentes de enfermos o de portadores crónicos, que esto pues no es tan frecuente. Realmente también hay una transmisión directa, pero esta también es más rara, y ya incluso se han producido casos en personal de laboratorio. Aquí la Organización Mundial de la Salud
estima que se producen más de 200 millones de casos anuales de fiebre entérica en todo el mundo y alrededor de 125,000 muertes. En los países pues ya desarrollados, la fiebre tifoidea y paratifoidea se ha vuelto ya un poco frecuente. Esto pues como consecuencia de las instalaciones modernas de tratamiento y eliminación de aguas residuales, así como también pues la mejora en las prácticas de seguridad, pero aún así sigue siendo pues un problema en aquellos países que se carece de un sistema sanitario adecuado o un abastecimiento de agua segura. Estos son África, Asia, Latinoamérica y Oceanía principalmente. Oceanía tiene sus excepciones como Australia y Nueva Zelanda. En cuanto a las regiones, en este caso de las regiones endémicas, aún es más común en zonas urbanas que en las zonas rurales. La siguiente, por favor. Otros serotipos de salmonela, que son los descritos como salmonela no tifoidea, tienen reservorios en animales de sangre caliente y causan enfermedades transmitidas por alimentos en humanos después de su consumo, ya sea de carne o productos animales contaminados. También se ha visto que es por el contacto de animales, o sea, cuando tenemos alguna mascota como un hámster o una iguana, todo ese tipo de animales, o al convivir en su propio ambiente. Por ejemplo, pues Salmonella enteritis tiene un reservorio en pollos y la infección se asocia con frecuencia pues al consumo de huevos que han sido pues cocinados no de manera adecuada. También a la exposición pues de estos mismos polluelos vivos. Se ha vinculado también a grandes brotes epidémicos al consumir verduras y frutas contaminadas. Esto es debido al estiércol o al agua que igualmente esté contaminada. La siguiente, por favor. El número de brotes de Salmonella enteritis se ha mantenido pues ya en descenso, esto pues gracias a las intervenciones en las industrias productoras de huevo y a los servicios alimenticios. Pero a pesar de esto, pues aún así siguen existiendo brotes. Esto también pues debido a los modernos métodos de procesamiento de alimentos y que sale uno mal, pues salen todos mal porque se distribuyen de manera generalizada. Y pues se han descrito algunos casos de manera pues vaga, la transmisión intravenosa, también como transfusión de plaquetas, la adquisición mediante aparatos de endoscopia digestiva o como también en personas que utilizan la heroína de manera pues contaminada. Ya a escala mundial se estima que la salmonela no tifoidea causa 93 millones de infecciones entéricas y 155,000 muertes cada año. Los serotipos aislados en México más frecuentes son Tifibium, Enteritidis, Derby, Agona y Anato. Bueno, pues ya como vemos de manera concluida en cuanto a la epidemiología, en países industrializados, la salmonelosis es producida sobre todo por serobares notíficos, mientras que en las áreas en vías de desarrollo se encuentra la Salmonella tifi, que es el más prevalente. La siguiente. La mayoría pues, de la salmonelosis en países del hemisferio norte se producen durante el verano y el otoño, y la infección se observa en todas las edades, pero hay una mayor incidencia en personas de edad avanzada, en los lactantes y en individuos con inmunosupresión. Ahora entrando a la patogenia, tenemos que después ya de la ingestión de los organismos, la probabilidad de que se desarrolle la infección, así como su gravedad, se relaciona tanto con la dosis como la virulencia de la cepa y con el estado de los mecanismos defensivos del huésped. Por lo general, la dosis infectiva es de 10 por 3 a 10 por 6 unidades formadoras de colonias y una mayor cantidad de estos pues se va a asociar a una mayor gravedad de la enfermedad, así como también una disminución en cuanto al periodo de incubación. Mientras que pues cuando son más pequeños hay una mayor probabilidad de que
todo esto pase en un estado transitorio y pues ni se hayan dado cuenta. La siguiente, por favor. No, perdón, sí, la anterior. Bueno, aquí el ácido gástrico va a servir como mecanismo de defensa del huésped al destruir pues muchos de los organismos ingeridos, así como también la motilidad intestinal, que pues se ha visto que puede ser otro mecanismo de defensa. Cuando hay una disminución o ausencia de la acidez gástrica, como en lactantes, en personas mayores, cuando la integridad intestinal se ve afectada o cuando se administran fármacos que pues igualmente reducen esta acidez, va a incrementar la susceptibilidad de la infección, así como también la malnutrición, los estados de inmunosupresión, las neoplasias, la infección por VIH, todo ese tipo de situaciones van a incrementar la incidencia a esta infección. Ahora sí, como vemos aquí, pues cualquier serotipo de salmonela puede producir pues cualquiera de los síndromes por salmonela, que vamos a ver más adelante, como los estados de portador asintomático transitorio, las enterocolitis, la fiebre entérica, la bacteremia, etcétera. Pero realmente pues cada serotipo sí tiende a asociarse en ciertos síndromes con una mayor frecuencia. Por ejemplo, Salmonella natum suele causar infección intestinal asintomática. Salmonella typhimurium causa generalmente enterocolitis. Salmonella choloenteritis tiene una mayor tendencia a producir bacteremia. Y Salmonella tifio paratifi, pues una fiebre entérica. Ahorita lo vamos a ver más adelante. La siguiente, ahora sí. Bueno, una vez que Salmonella typhi y paratifi llegan al intestino delgado, van a penetrar en la capa mucosa. Esto va a hacer que atraviesen la capa intestinal a través de las células fagocíticas de los micropliegues, son las células M, que estas están pues dentro de la placa de Peyer. La salmonela va a estimular la formación de festones, que es como lo vemos en la parte de arriba, que como que lo encapsula, lo fagocita, y esto pues ya va a alcanzar y a englobar las bacterias adherentes dentro de las grandes vesículas. Este es un fenómeno denominado endocitosis, mediada por bacterias, que dependen de la llegada, pues como lo vemos ahí alrededor de esa endocitosis, hay como ciertas proteínas de la misma salmonela que van a permitir que suceda esto. Esto es a través de una secreción de tipo 3. Bueno, aquí como también en la imagen se señala, la actina se va a ver alterada para que capte a la salmonela. Todo eso va a llevar a que la salmonela cruce el epitelio del intestino. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, una vez que ya cruzó la capa epitelial del intestino, los macrófagos van a fagocitar Salmonella typhi y paratifi, que van a causar la fiebre tifoidea. Estas salmonelas van a sobrevivir al entorno microbiano de los macrófagos porque van a recibir señales ambientales que van a desencadenar la alteración del sistema de regulación de las bacterias fagocitadas. Además de que la salmonela codifica un segundo sistema de secreción tipo 3, de forma directa va a suministrar las proteínas a través de la membrana de los fagosomas hacia el citoplasma de los macrófagos. Este sistema de secreción pues va a servir para remodelar las vacuolas que contienen a la salmonela, lo que va a favorecer su supervivencia y su replicación de la bacteria. Bueno, entonces, una vez fagocitada la salmonela tifoidea, se disemina por todo el organismo, ya dentro de los macrófagos. Esto pues le va a permitir llegar al sistema linfático y colonizar pues ya los tejidos reticuloendoteliales, como son hígado, vaso, ganglios linfáticos y médula ósea. En esta fase inicial de la incubación, los enfermos pues tienen escasos síntomas o están asintomáticos. Una vez que ya se multiplican intracelularmente en los fagocitos, van a producir ya las manifestaciones sistémicas de la fiebre entérica.
También el comienzo de la fiebre se va a asociar con bacteremia y la liberación de citocinas, como lo vemos aquí en la imagen, como el factor de necrosis tumoral e interleucinas. Esto, pues, como lo mencioné, es a través de los fagocitos mononucleares. ¿Por qué? Lo vamos a ver en la siguiente imagen. Porque aquí, en la entérica, pues, eran los mononucleares, ¿no? Y en esta de la gastroenteritis o de las fiebres no tifoideas, es por una infiltración masiva de leucocitos polimorfonucleares. Esto es a través de, esto es en la mucosa del colon y del intestino delgado. Esta respuesta, al parecer, depende de la inducción de la interleucina 8, que es un factor quimiotáctico potente para secretar las células y colonizar cuando se ven atacados por Salmonella notifoidea. Aquí va a sufrir una granulación y una liberación de toxinas por neutrófilos que pueden lesionar ya la mucosa del intestino, y ya es lo que nos va a causar una diarrea de origen inflamatorio en el caso de una enterocolitis. La siguiente. Bueno, aquí de manera como introductoria, tenemos que la fiebre entérica o tifoidea va a ser una enfermedad sistémica producida por la diseminación de Salmonella typhi o paratyphi. Esto, pues, al principio se denominó fiebre tifoidea por su similitud clínica con el tifus, pero en el siglo XIX la fiebre tifoidea ya se definió como una enfermedad singular desde el punto de vista anatomopatológico. Y dada la localización anatómica de la infección, en 1869 se propuso el término fiebre entérica para distinguir a la fiebre tifoidea del tifus, pero aún así lo seguimos utilizando de manera indistinta. También, pues, encontramos como tifus abdominal. Bueno, ahora vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. Como les estuvo comentando Fer, hay muchos serotipos de salmonelas, entonces decidimos como agrupar, o bueno, más bien, la bibliografía lo clasifica en enfermedades que lo producen propiamente la Salmonella typhi, que pues como dice su nombre, es llamada también fiebre tifoidea, fiebre entérica o tifus abdominal, y las otras enfermedades que son producidas por unas especies diferentes de la Salmonella typhi, es decir, esta le vamos a llamar enfermedades no tifoideas. Y dentro de estas van a estar la gastroenteritis, las infecciones focales o localizadas, infecciones locales o también llamadas infecciones localizadas, la bacteremia y el estado de portador. Y pues ahorita vamos a ir desglosando cada una. Entonces, comenzamos con la fiebre tifoidea. Esta va a tener un periodo de incubación de 7 a 21 días. Y lo van a dividir en periodos. El primero sería de invasión, el periodo de estado y el de convalecencia. En el caso del periodo de invasión, pues va a ocurrir la primera semana y se va a caracterizar porque el paciente va a presentar fiebre, astenia, cefalea intensa, malestar general, hiporexia, náuseas, dolor abdominal, constipación o diarrea. Y estos van a ser como los principales. Y también vamos a poder encontrar otros que pues son que también pueden llegar a aparecer, pero pues son un poco menos frecuentes, como la anorexia y las artromialgias. Después tenemos el periodo de estado, que ocurre en la segunda y tercera semana. Este se va a caracterizar porque aquí va a persistir la fiebre y el dolor abdominal, y aquí la fiebre puede aumentar, es decir, aquí puede que, no sé, algunas bibliografías mencionan que puede llegar de 39 grados centígrados, pero aquí ya puede llegar incluso hasta 40. Y además de eso se puede encontrar pues palidez, sudoración, y algunos mencionaban el síndrome tifídico, que pues se caracteriza por tener indiferencia al medio, parasitia, delirio, temblor o movimientos incoordinados. Y aquí, pues ya cuando estemos realizando la exploración física, podemos llegar a encontrar hepatomegalia, esplenomegalia y roceola tifídica, que pues se refiere a una erupción maculopapular que va a aparecer generalmente en el abdomen, que es lo que podemos ver aquí. Bueno, si le hacemos un zoom, aquí vemos como las lesiones.
que pues se les denomina resola tifídica. Igual aquí hay otra imagen. Esta ya es de un niño. Las anteriores eran de una mujer. Y también mencionan que esos son como los síntomas o los hallazgos en la exploración física que podemos encontrar en un paciente, pero que no son como tan graves, porque la guía de práctica clínica nos menciona que debemos de saber que hay datos de alarma, como la fiebre que persiste después de que le dimos el tratamiento. Esta fiebre va a persistir después de 4 días. También que el dolor, bueno, es lo que igual ya había comentado, que el dolor abdominal va a persistir junto con la fiebre, que de igual manera el vómito sea persistente, que la diarrea ya sea severa, que encontremos una distensión abdominal, también que haya deshidratación, que en el caso de los niños que haya rechazo oral y que también encontremos dificultad respiratoria, porque en caso de encontrar todos estos datos de alarma, estos datos nos podrían indicar que posteriormente se van a generar las complicaciones que ahorita vamos a comentar. Y finalmente tenemos el periodo de convalecencia, que va a ir de la 4ª a la 5ª semana, y pues menciona que este ya va a ser prolongado, pero que si se da un tratamiento oportuno, la letalidad puede llegar a 1 o menos del 1%. Y después tenemos las complicaciones. Aquí pues vienen, varias, que es la perforación intestinal, las alteraciones neurológicas, el síndrome hemolítico urémico y la neumonía, pero la principal o las que más mencionas es la perforación intestinal. Y pues aquí les pusimos algunas imágenes porque, como les comento, es como es lo más típico, lo más frecuente que se puede llegar a encontrar. Y igual aquí hay otra perforación, pero este ya es ileal y menciona que pues es típica de la fiebre tifoidea. Pero también podemos llegar a encontrar otro, que es el síndrome de Reiter. Este es una espondiloartropatía que se va a caracterizar por inflamación de la membrana sinovial, fascia y los tendones. Y este es causado generalmente por infecciones tanto del tracto genitourinario como el tracto gastrointestinal. En el caso de el tracto genitourinario menciona que el más común es por clamidia, pero en el caso del gastrointestinal, pues es por salmonela, y pues ya aquí tenemos algunas especies que pues igual ya nos había comentado Fer, como la enteriditis y la tifimurium. Entonces, en este caso, pues lo que nos va a interesar a nosotros es pues la salmonela, que es lo que estamos viendo ahorita, de que la fiebre tifoidea puede llegar a causar este síndrome. Y bueno, se menciona que este síndrome ocurre después de 4 semanas de que el paciente se infectó con fiebre tifoidea, y algunas manifestaciones que van a presentarse puede dividirse en sistémicas, reumatológicas, cutáneas, mucosas, urogenitales, oftalmológicas y viscerales, pero la que aparece primero es la reumatológica, que en este caso pues es la artritis, junto con una entesitisis y, una entesitisis, ajá. Y después están las dermatológicas, que serían como las que, que aparecen como en segundo lugar. Y aquí les colocamos igual una imagen donde igual mencionan que los pacientes pueden llegar a presentar los dedos como en salchicha, mencionaban. Igual aquí una imagen de un paciente que tiene una artritis. Se me olvidaba, este síndrome también se le conoce como artritis reactiva. Igual la queratodermia que pueden llegar a presentar los pacientes, que esas pues ya se presentan después de las artritis. Igual algunas lesiones que pueden aparecer en las mucosas. Y pues ya, igual aquí les dejo el cuadrito porque pues son muchas, pero como les comenté, las primeras o las como más comunes es la de artritis y las cutáneas. Y bueno, después de todo eso, el diagnóstico menciona que pues es clínico, pero podemos ayudarnos de otras pruebas auxiliares como la biometría hemática. En este caso, pues lo que nos va a reportar es que encontremos una leucopenia, anemia, eosinopenia y trombocitopenia moderada, pero en caso de que haya una aparición súbita de leucocitosis, esto pues sería como un signo de alerta, porque podría indicarnos que hay una probabilidad de que ocurra una complicación, y en este caso pues sería una perforación intestinal, que es la que se encuentra más frecuentemente.
Pero también tenemos otra prueba, que es la prueba de aglutinación de Vidal, que se incluye dentro de las pruebas febriles. Y pues se basa, o bueno, nos va a demostrar la presencia de anticuerpos, que les mencionó fuera al principio, que eran los antígenos H y O de la Salmonella typhi. Estos pues son anticuerpos que se van a aglutinar en los tubitos que vemos en la imagen de aquí. Se pueden utilizar como bueno, se puede realizar de dos formas. La primera, que es como la forma más rápida, que se ponen unos circulitos y se agregan las gotas del suero del paciente y el reactivo, pero es un poco menos específico porque se tienen que estar contando cuántos están como aglutinando o se tiene que ver. Y está después la otra prueba, que es como como la prueba cuantitativa, que ya pues se utiliza en tubos, y esta pues ya aquí nos va a dar como el título de anticuerpos que vamos a necesitar para demostrar que la prueba sea positiva. Entonces, en el caso de que sea negativa, mencionaban que no excluye la enfermedad, es decir, esto solo nos va a ayudar como a reforzar o no el diagnóstico, pero también hay otras pruebas que nos pueden complementar en caso de que esta salga negativa. Y pues mencionaban que esta prueba puede realizarse en la segunda semana, porque como vemos en la tablita de aquí, los anticuerpos no pueden detectarse como al principio en los primeros días de la enfermedad, porque aquí como lo menciona, el antígeno O se puede detectar de los 6 a los 8 días, el antígeno H de 8 a 12 días, entonces algunas bibliografías mencionaban que era mejor tomar esta prueba o realizarla en la segunda semana, y pues ya aquí mencionaba igual la duración en la que pueden encontrarse esos antígenos, la vacuna bueno, en caso de que la hayan recibido los pacientes. Entonces, en caso de que los títulos de anticuerpos sean mayores de 1 a 160, esta prueba se va a considerar como positiva. Después tenemos también otra prueba que pues es el hemocultivo, que es pues ya como el diagnóstico definitivo, o más bien con esta prueba ya podemos hacer el diagnóstico definitivo de que el paciente tiene fiebre tifoidea, ya que pues aquí ocurre pues directamente la detección del organismo, y de igual manera aquí mencionan que es mejor realizarlo, bueno, algunos mencionaban que era mejor realizarlo en la primera y otros que la segunda semana, pero pues encontramos más fuentes que mencionaban que en la segunda semana, ya que en este periodo, pues del 70 al 90% de los pacientes, el cultivo lo van a presentar positivo, o pues sí se va a encontrar el microorganismo. Pero pues también mencionaba la guía de práctica clínica que se puede realizar también el coprocultivo o el mielocultivo en caso pues de que también como se quiera realizar aparte del hemocultivo. Y bueno, después ya continuamos con el tratamiento, y aquí mencionaban que teníamos de primera línea, aquí pues menciona la ampicilina, la amoxicilina, al trimmetoprim con sulfametoxazol, y pues ya aquí las dosis dependiendo de si son niños o adultos. Y pues les dejamos las tablitas porque pues es mucho, entonces para que lo revisen. Y este es como de primera línea, pero mencionaban que habían otras alternativas que pues podría ser el ciprofloxacino, la cefimixina y el cloranfelicol, pero, o sea, estas eran como las las opciones de alternativa, pero también mencionaban la otra alternativa, que era la acitromicina, pero esto ya lo ponían aparte porque mencionaba que era como en casos especiales en los que los pacientes no respondían como al tratamiento de primera línea o incluso a las alternativas. Entonces, pues igual lo pusimos aparte, pero también cuenta dentro del tratamiento farmacológico en la parte de alternativa. Y bueno, eso sería eh, de, de la fiebre tifoidea. No sé si tengan alguna duda o los haya confundido. Creo que todo No, quedó ninguna claro. duda. Muchas gracias. Ok, bueno, ahora vamos a hablar de las enfermedades no tifoideas. Entonces, comenzamos por la gastroenteritis. Esta es la más frecuente y mencionan que
los síntomas que se van a llegar a presentar aparecen generalmente entre 6 a 12 horas, bueno, desde 6 a 12 y hasta 48 horas después de que los pacientes ingieren los alimentos contaminados. Y pues aquí en este caso los síntomas que se van a presentar va a ser náuseas, vómitos, que son los principales, y después de estos van a presentar los pacientes el dolor cólico, diarrea y fiebre, que igual puede presentarse dentro de las primeras 48 a 72 horas y después puede llegar a desaparecer. Y aquí es importante mencionar que, como lo comentó Fer en la epidemiología, los pacientes que son más susceptibles a deshidratarse aquí en la gastroenteritis son los recién nacidos, los adultos mayores y los pacientes que están inmunodeprimidos. Y bueno, les voy a comentar primero como la sintomatología de las enfermedades y ya al final el diagnóstico junto con el tratamiento, porque generalmente en las enfermedades que no son tifoideas, algunos, como el diagnóstico pues se junta y el tratamiento en algunas sí y en algunas no. Entonces, ahorita vamos a ver nada más los síntomas. Después pasamos por la bacteriemia, que esta generalmente se produce por la Salmonella choleraceus y Salmonella dublin, y mencionan que lo puede llegar a presentar más bien, los pacientes que cursan gastroenteritis pueden llegar a desarrollar bacteriemia, pero solamente un 8% de estos, o sea, no es como que tan frecuente. Y lo pueden llegar a manifestar después de días o semanas. Y lo primero que llegan a referir los pacientes es que tienen escalofríos o que la fiebre que tienen llegan a presentar fiebre y puede ser esta de igual manera persistente. Y también puede llegar a presentar otros síntomas, pero estos ya son como menos específicos de bacteriemia, que son anorexia y pérdida de peso. Después tenemos las infecciones vasculares, que igual se pueden llegar a producir por las mismas especies que la bacteriemia. Y aquí en este caso se menciona que estas especies de Salmonella tienen tropismo por el sistema vascular. Entonces, pues llegan a infectar a la aorta y otros grandes vasos, en especial cuando tienen placas ateromatosas o aneurismas. Y esto puede llegar a presentarse o es más común que se presente en personas mayores de 50 años porque pues el riesgo de que se infecten o que tengan una infección vascular pues va a aumentar en un 25%. Y ya en caso de que estas personas tengan unas valvulopatías, aún más, el riesgo aumenta aún más y puede progresar a una infección vascular grave. Y mencionan que aquí mismo se puede llegar a presentar endocarditis o arteritis, pero es muy raro. Y en caso pues de que se lleguen a presentar, pueden aparecer complicaciones como perforación valvular, pericarditis, aneurismas micóticos y rotura de aneurisma. Aquí, después tenemos a las infecciones focales y pues aquí menciona que se puede producir en cualquier lugar del organismo, pero son más frecuentes en personas que ya tuvieron o que están cursando con bacteriemia. Y pues aquí a las características de los pacientes, porque en el caso de los adultos mayores menciona que se puede presentar neumonía, un absceso pulmonar o un empiema. En el caso de los pacientes que cursen con alguna anemia de pranocítica o lupus eritematoso o que tengan algún tratamiento inmunosupresor, es más común que lleguen a presentar osteomielitis. Y después tenemos el estado de portador, que se le denomina así porque es cuando una persona presenta salmonela, ya sea en heces u orina, durante un año o más. Esto generalmente se da más en los pacientes que presentaron fiebre tifoidea, porque pues algunas bibliografías mencionan que se presenta en el 3%, pero también se puede llegar a presentar en personas que cursaron con alguna enfermedad no tifoidea, en el caso, por ejemplo, de gastroenteritis o bacteriemia, etcétera, pero es menos común, ya que aquí pues se presenta en el 0.2% o hasta en el 0.6%. Entonces, pues ya, como
por eso como lo resalté en negritas, de que es más común en fiebre tifoidea. Y aquí se menciona que ocurre igual o es más frecuente en personas mayores. Y bueno, aquí el diagnóstico en general de todas las enfermedades no tifoideas, el diagnóstico definitivo lo hacemos con un prococultivo, coprocultivo, un hemocultivo y los que les había mencionado antes. Pero, por ejemplo, mencionan que también tenemos que, bueno, en el caso de la gastroenteritis, menciona que debemos de hacer el diagnóstico diferencial con otras causas que también pueden causar diarrea aguda. Y aquí pues mencionan algunos agentes como Campylobacter jejuni, especies de Shigella, Escherichia coli invasiva, Yersinia enterocolítica, entre otras. Y ya hablando o enfocándonos más en las infecciones vasculares, mencionan que, bueno, y la bacteriemia, menciona que si es más de, bueno, si ocurre, si hacemos 3 cultivos y los 3 salen positivos, se sospecha más de que puede llegar a evolucionar a esas enfermedades. Y también mencionan que en el caso de las lesiones localizadas o focales o también llamadas circunscritas, se me pasó comentar eso, también se puede llegar a utilizar la ecocardiografía, una tomografía computarizada o una tomografía computarizada para pues realizar el diagnóstico de estas. Y ya en el tratamiento, aquí es donde digo que pues ya algunos lo dividen. Empezando por la gastroenteritis, aquí mencionan que lo primero que debemos hacer es una reposición de líquidos y de electrolitos, porque el tratamiento farmacológico, bueno, antimicrobiano, no está recomendado como de realizarlo primeramente, porque pues solo se recomienda en el caso de los pacientes que vean que tiene factores de riesgo que puedan progresar a bacteriemia o a otras enfermedades. Entonces, solo en esos casos se da el tratamiento y pues ahorita lo vamos a ver. Y ya también mencionan que, por ejemplo, en el caso para poder, el tratamiento para erradicación del estado de portador, se utiliza la ciprofloxacina, amoxicilina, trimethoprim con sulfametoxazol y la ampicilina. Igual aquí las dosis lo dividen de niños y si son adultos. Y bueno, esa es de la guía de práctica clínica. Pero también hay otras bibliografías que les digo, ya lo dividen aquí, o como que lo juntan en, por ejemplo, el tratamiento preventivo para, como todas, desde la gastroenteritis, utilizar la ciprofloxacina. Pero ya en el caso de gastroenteritis grave, que es cuando les digo que ya sí, aquí sí se indica el tratamiento con antibióticos, pues ya aquí mencionan utilizar la ciprofloxacina, el trimethoprim, la amoxicilina, ceftriaxona. En el caso de bacteriemia, pues la ceftriaxona, ciprofloxacina, entre otros. Igual aquí, en el caso de que se llega a presentar endocarditis o arteritis, igual los medicamentos que se utilizan. O cuando encontramos otras infecciones localizadas, igual cuáles son los medicamentos, la dosis que se les da y la duración del tratamiento. Y bueno, después de ya revisar el tratamiento, también menciona en la guía de práctica clínica que hay medidas de prevención y pues aquí nos pone 4. La primera se refiere al agua. En este caso, pues menciona que se debe de hervir el agua o desinfectar con algunos productos químicos que contengan, bueno, principalmente cloro y también que se cubra de manera adecuada los recipientes en donde se esté almacenando. El otro tiene que ver con los alimentos y es es uno de los más como importantes. Bueno, todos son importantes, pero este lo recalcan más, ya que pues menciona que el paciente tiene que lavarse las manos con agua y con jabón antes de comerlos cuando los va a preparar. También se tiene que lavar tanto frutas y verduras, todos los alimentos que se va a consumir y de preferencia menciona también que no se deben de comer los alimentos crudos, en este caso pues los mariscos, porque pues hay riesgo de que estén contaminados y el paciente se contagie. Y pues de aquí en la higiene mencionaba más que nada intensificar las medidas de higiene, es decir, que le digamos a los pacientes que pues se laven las manos con agua y con jabón y que tengan una adecuada limpieza. Y después están las inmunizaciones, que aquí menciona que hay 2, que son las que están aquí en la tablita. La primera, que es una vacuna que tiene
el organismo atenuado, y la otra que es de un antígeno polisacárido. Y pues aquí igual vienen las características. La primera se puede dar por vía oral y la otra es intramuscular. Y pues aquí, como para resaltarlo, porque está muy largo, mencionaba que las diferencias es que, bueno, la OMS dice que estas no se pueden aplicar en menores de 2 años. Por eso, pues aquí ya, por ejemplo, la primera viene que sea mayor de 6 y la otra que sea mayor de 2. Pero la que ha dado como más resultados, que ha sido como más eficaz, menciona que es la de la vacuna que tiene el microorganismo atenuado, y pues recomienda que estas vacunas se apliquen en niños que sean mayores de 2 años o en personas que vivan en zonas endémicas. Y junto con, bueno, sí, más que nada esas son como las indicaciones que son más importantes para poder aplicar estas vacunas. Y pues igual aquí menciona que tienen algunas otras reacciones adversas, pero pues igual les dejamos la tablita porque está muy larga. Entonces quisimos como resaltar nada más los aspectos más importantes. Y igual, no sé, bueno, ya terminamos con salmonelosis. No sé igual si tengan alguna duda o continuamos con el tema de brucelosis. Todo bien. Está bien, gracias. Vale, entonces continuamos con brucelosis. Esta es una zoonosis causada por bacterias del género Brucella. También se conoce como fiebre de Malta, como fiebre ondulante, y esto pues se refiere más que nada a las características clínicas que les va a comentar Fer. Y también se puede llegar a encontrar como enfermedad de Van o fiebre del Mediterráneo, porque pues aquí es uno de los lugares es uno de los lugares endémicos donde ocurre esta enfermedad. Y bueno, en epidemiología encontramos que pues tiene una distribución mundial, pero algunas bibliografías mencionaban que de acuerdo a las especies que existe puede predominar en algunos países. En el caso de Brucella melitensis, menciona que esta pues es causante de la mayor parte de los casos, pero es más común que está al revés. Bueno, sí, que se encuentre en Europa. En el caso de Brucella abortus, es más frecuente que se encuentre, por ejemplo, en Latinoamérica, en algunos países de África, pero menciona que en algunos lugares pues ya está erradicado. Y pues ya igual, de manera general, menciona que esta zoonosis es más frecuente que se produzca en primavera y en verano, y se asocia más que nada con, bueno, algunos bibliografías menciona con la pobreza y con el acceso inadecuado a los servicios de salud. Y bueno, de etiología tenemos aquí una tablita donde pues clasifica a Brucella por orden, el filo, la clase, el orden, la familia y el género. Y pues aquí las especies. Aquí hay 10 especies, o bueno, encontramos 10 especies de Brucella, abortus, melitensis, suis, canis, entre otras. Bueno, son las que vienen aquí en la tablita, pero las que nos van a interesar a nosotros son nada más 4, porque estas 4 son las que van a causar enfermedad en el ser humano. Y dentro de esas 4 hay 2 que son las más frecuentes, que son las que están señaladas con una estrellita verde, que es la melitensis y la Brucella abortus. Y pues igual aquí hay como una tablita en donde menciona de dónde se pueden como encontrar. Por ejemplo, en la Brucella melitensis mencionas que la pueden portar las cabras, bovinos, algunos cánidos. Después la abortus igual en bovinos, igual, por ejemplo, las Brucella suis en cerdos, la B. canis en perros, etcétera. Pero pues las primeras 2 son las que predominan más o causan más, o se han reportado más casos de infección al ser humano. Y bueno, estas brucelas son cocobacilos gram negativos de pequeño tamaño porque miden de 0.5 a 0.7 micras de diámetro por 0.5 a 1.5 micras de longitud. Son aerobios, no están encapsulados, no forman esporas y tienen crecimiento lento. Y bueno, esto es lo que les comentaba, que son 10 especies, pero solo 4 nos van a interesar porque son las que causan enfermedades en el ser humano. Y bueno, esta Brucella es
tiene factores de virulencia que son característicos o que la hacen resaltar dentro de las otras bacterias porque, bueno, ahorita lo vamos a ver, que estos factores le van a ayudar o se van a entender un poquito mejor cuando hablemos de la fisiopatología, pero pues igual les voy a tratar de explicar aquí. El primero es los lipopolisacáridos. Este es el más característico porque la diferencia que tiene entre otras bacterias es que, como se ve aquí en la imagen, pues va a estar compuesto por fosfolípidos, por lípidos A y por un polisacárido O. Pero aquí la diferencia es que en el lípido A mencionan que tienen ácidos grasos más alargados, a diferencia de otras bacterias, por lo que nos va a dar una mala activación del receptor tipo TOR4, lo cual pues va a interferir en la respuesta en la respuesta del sistema inmune de la persona que se va a infectar. Y también menciona que dentro de esos lipopolisacáridos hay dos formas o dos variantes de los lipopolisacáridos, las que son SLPS, que son lipopolisacáridos suaves, que son, bueno, estos se dividen así porque cuando la brusela se aísla en un medio de cultivo, adquiere ciertas características en las cuales pues se dividen en si son colonias rugosas o suaves. Entonces, aquí pues ya menciona que en el caso del primero, estos son capaces de detener la apoptosis de los macrófagos y otras células porque su cadena O el polisacárido O que tienen interactúa con el factor de necrosis tumoral alfa. Y en el caso de la segunda forma del lipopolisacárido, que es el lipopolisacárido rugoso, tiene igual pueden llegar a tener cadenas O, pero estas están reducidas en cuanto al número o pueden llegar a estar ausentes. Entonces, esto es importante porque, a diferencia de las primeras, estos lo único que van a realizar es conectarse o adherirse a las células por medio de lisosomas. Después tenemos otros 3. Bueno, hay como 10 factores de virulencia, pero aquí, bueno, en la introducción decidí poner nada más 4, que son los más importantes, ya que pues ya ahorita que veamos la fisiopatología se va en una imagen, es como que se explica o se entiende mejor y se pueden agrupar los demás. Entonces, tenemos los otros 3. El primero es el sistema de secreción tipo 4 y va a tener la función principal de evadir la destrucción intracelular de Brucela, que igual lo vamos a ver más adelante. Después tenemos los glucanos cíclicos, que es beta 1, 2, y estos nos van a ayudar a madurar las vacuolas en las cuales se van a encontrar la brucela. Y pues igual interfiere es importante porque esta maduración nos va a ayudar a que lleguen esas vacuolas al retículo endoplásmico y se replique la brucela. Y después tenemos el sistema PVR o PVRS, el cual es el más, menciona el más caracterizado. Yo lo diría como el más común o el segundo más importante después de los lipopolisacáridos, porque va a ayudarnos más que nada o va a ser esencial en la invasión que va a tener a las células. Y bueno, y ya. Y después tenemos pues ya las vías de infección por las cuales va a poder infectarse una persona. Y pues ya aquí igual lo clasifican en la vía de entrada, la fuente de infección y la población que está en riesgo. Aquí pues puede entrar por mucosa digestiva, que pues aquí la fuente de infección sería pues la leche, los productos que no están pasteurizados. También puede ser por contacto directo, es decir, por piel erosionada o por igual la mucosa, y pues aquí tiene que ver más que nada con el contacto que tienen las personas con tejidos que están infectados. Aquí menciono, por ejemplo, la placenta, heces, entre otras. También la respiratoria, que es pues un poco menos frecuente, pero pues llega a pasar. Aquí mencionan más que nada pues las personas que trabajan en laboratorio, que están en contacto con muestras contaminadas, que puede ser en aerosoles o entre otras cosas. Y la parenteral, que igual es menos frecuente, pero que pues puede llegar a ocurrir.
Y dentro de los factores de riesgo tenemos las ocupaciones, que pues igual está muy ligado a la tablita anterior, ya que mencionan que las personas que son granjeras, que son, bueno, pues sí, sobre todo que son granjeros, que cuidan cabras, animales, etcétera, también los veterinarios o personas que se encargan en preparar en la carne, o que, bueno, que tienen, en general que tienen contacto ya sea con animales o con secreciones contaminadas, pues van a estar en riesgo de adquirir esta infección. El segundo factor de riesgo es que se consuman alimentos contaminados. En este caso, pues mencionan que los principales son los productos lácteos que no están pasteurizados, como los quesos frescos, la leche, la mantequilla, algunos mencionaban, y el helado, porque mencionaban que el yogur y el queso duro eran como menos, alimentos menos riesgosos, porque aquí se realizaba la fermentación. Y también otro factor de riesgo es pues viajar a áreas endémicas. Entonces, ya que vimos esto, pues hablemos de la fisiopatología. Lo que ocurre primero pues es la ingestión de alimentos contaminados. Aquí, leche, queso, entre otros, que contienen la brucela. Aquí menciona que se requieren de al menos 10 a 3, de 10 a la 2 por 10 a la 3 bacterias para producir infección. Y estas pues ya van a ingresar por los alimentos y mencionan, algunas bibliografías mencionan que pues llegan al estómago, y esto es importante mencionarlo porque aquí el número de bacterias puede ser menor para producir una infección, ya que si está disminuida la acidez gástrica, esto les ayuda a que aunque haya menos bacterias de Brucela, se produzca la infección. Después de que pasa el estómago, pues llega a invadir las mucosas, y aquí tenemos a los macrófagos. Entonces, estas brucelas son fagocitadas, pero menciona alguna bibliografía que algunas sí se llegan a eliminar, pero hay otras que sobreviven, que son muy poquitas, como aproximadamente menos del 10%, pero pueden llegar a sobrevivir, por decirlo así, por los factores de virulencia. Aquí en este caso mencionan otro factor que no mencioné, pero que puse aquí, que es la ureasa, que es una enzima que le ayuda a descomponer a hacer más ácido el ambiente que tiene para poder sobrevivir. Y después están los otros factores que ahorita les voy a mencionar. Entonces, aquí ya tenemos como todo en conjunto, que aquí está Brucela. Entonces, como les comenté, se difiere en que las brucelas son de características con lipopolisacáridos como suaves o rugosos. Entonces, en este caso, pues aquí tenemos una brucela que pues tiene un lipopolisacárido suave. Entonces, este va a ser el primer factor que nos va a ayudar, bueno, junto con el sistema de 2 componentes BVR-RS, que nos van a ayudar a poder entrar a la célula. Esto después de que pues ya sobrevivió a la fagocitación de los macrófagos. Entonces, aquí tenemos a nuestra brucela que tiene sus primeros 2 factores iniciales de virulencia. Entonces, lo que van a hacer es ingresar a la célula. En este caso, aparte de que pueda ingresar por el lipopolisacárido, por el sistema de 2 componentes, también puede llegar a ingresar por las basas lipídicas, que es lo que está señalado aquí con el cuadrito negro. Entonces, una vez que entra aquí a la célula, esta brucela se va a localizar en una vacuola. Entonces, esta se va a llamar PCV temprano, y esto pues se llama así porque es una vacuola que contiene brucela, y pues este es un estadio temprano y se va a caracterizar porque tiene marcadores. En este caso están señalados aquí, que es el RAP5 y EEA1. Aquí interviene otro factor de virulencia, que es el de los glucanos. Entonces, estos glucanos nos van a ayudar, como lo comentamos antes, para que esta brucela que está contenida en una vacuola madure y sea a una vacuola que contiene brucela intermedia. Entonces,
esta brucela, ya que maduró, va a tener otros marcadores que le van a caracterizar. En este caso, pues va a ser el LAMP1 y el RAP7. Entonces, aquí, después ya de que madura, puede llegar a pasar al lisosoma y después puede haber una fusión, pero aquí, como lo dice el cuadrito azul, ahí ocurre, interviene otro factor de virulencia, que es el sistema de secreción tipo 4, el cual nos va a ayudar a que ocurra una restricción de la fusión de esta vacuola de Brucela con el lisosoma. Entonces, aparte de que no ocurre esa fusión, nos va a ayudar a redirigirla hacia el retículo endoplásmico. Entonces, esto ya no va a ser una vacuola que contiene Brucela intermedia, sino tardía. Y pues de igual manera se va a caracterizar porque tiene marcadores como el LAMP1 y el SEC61B. Entonces, esta esta vacuola que contiene Brucelas, ya tardía, va a pasar por el retículo endoplásmico, en el cual pues ocurre su replicación, y aquí ya igual manera va a tener otros marcadores que la van a caracterizar. Aquí lo que ocurre es que se pierde el primero, que es el LAMP1, y después, pero se conserva el otro, que es el SEC61B. Y se añaden el canexin y la calreticulina, que pues ya son característicos de las brucelas que ya pueden salir a replicarse. Y después de esto, de que ya ocurre la replicación, pues ya las brucelas las que están aquí, ya pueden salir de la célula e ir a infectar pueden llegar a por el sistema linfático, pueden llegar a los ganglios linfáticos y llegar a infectar a algunos tejidos y finalmente formar granulomas. Esta imagen es igual como parecida a la anterior, solo que ya con colorcitos. Y después ya, aquí están ya las brucelas tardías que están replicándose y ya salen. Y después, les digo, ocurre ya, después de que salen, se empiezan a multiplicar a través del sistema linfático, pueden llegar a los ganglios linfáticos regionales y luego a otros órganos, otros tejidos como los sinusoides hepáticos, al vaso, a la médula ósea. Y aquí ya forman granulomas o incluso pueden llegar a persistir por mucho tiempo, causando infección crónica debido a los factores de virulencia que le permiten sobrevivir o disminuir la respuesta del sistema inmune. Bueno, y entrando a las manifestaciones, lo vamos a ver desde un punto de vista clínico. La brucelosis humana se va a diferenciar en enfermedad subclínica, aguda, enfermedad localizada, recidivante y enfermedad crónica. En cuanto a la enfermedad subclínica, tenemos que la brucelosis humana puede ser asintomática o clínicamente no identificable, que se produce con frecuencia en grupos de alto riesgo. Estos son trabajadores de mataderos, ganaderos y veterinarios, así como también los niños que viven en áreas endémicas. Pueden presentar este tipo de enfermedad. En cuanto a la enfermedad aguda, vamos a llevarlo en cuanto a la interrogatorio. En cuanto a los síntomas generales, lo que nos va a orientar al diagnóstico va a ser fiebre, diaforesis, cefalea, mialgias y artralgias, así como astenia y adinamia. De aquí va a ser necesario pues reconocer la fecha de inicio, su periodicidad, los horarios que se presentan, los factores que lo aumentan o lo disminuyen, así como síntomas acompañantes. En cuanto a las características de estos enfermos con brucelosis, la siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la fiebre, como lo comentaba Itzel, se va a definir como un síndrome determinado por hipertermia, que es una temperatura mayor de 37.5 grados y es de manera ondulante. Tiene un inicio súbito por la tarde y alcanza su pico máximo en la noche, pero desaparece por la mañana. La siguiente, por favor. En cuanto a la diaforesis, esta va a ser abundante y no corresponde a la temperatura realmente del paciente. Esta tiene un olor característico que es aeno
y al igual que la fiebre, pues tiene un predominio nocturno. En cuanto a la astenia y a la dinamia, tenemos que la astenia, el paciente pues lo va a expresar como cansancio, debilidad o un deseo intenso de estar en reposo. La dinamia va a ser referida por el enfermo como una sensación de pérdida de la fuerza muscular generalizada, principalmente en las extremidades inferiores. Y la alteración en el estado de ánimo, este va a ser un síntoma percibido por el paciente como tristeza. La siguiente, por favor. En cuanto a nuestro interrogatorio por aparatos y sistemas, tenemos que el aparato digestivo, aquí el enfermo nos va a referir hiporexia, anorexia, náuseas, vómito, dolor abdominal y diarrea. En cuanto al sistema musculoesquelético, el malestar pues se va a expresar principalmente por, como lo había comentado antes, la mialgia, la artralgia y también un dolor lumbar. Y en cuanto al sistema nervioso, va a ser la cefalea y los cambios en el estado de ánimo como depresión o ansiedad. La siguiente, por favor. En cuanto a la exploración, aquí nosotros como personal de salud, al estar frente al paciente con una sintomatología sugestiva de brucelosis, debemos llevar a cabo la auscultación y prestar atención en la inspección general, la somatometría y los signos vitales. En cuanto a la inspección general, aquí vamos a observar al paciente pues desde que entra al consultorio, y si cruza con brucelosis va a tener una marcha lenta, una fase de cansancio, fatiga, dinamia, ello pues aún así debemos de seguir registrando pues los demás datos, ¿no? El sexo, la edad aparente, el hábito corporal, la actitud, la posición, los movimientos anormales, temblores, entre otros, así como una pues alteración del lenguaje o ya estados de una enfermedad más grave. En cuanto a los signos vitales, aquí tenemos que prestar atención en cuanto a las variaciones en su peso determinado, esto por el tiempo que ha transcurrido la enfermedad. Y de ahí pues se pueda inferir el curso que ha seguido en el paciente, ya sea corto o ya sea de una manera prolongada. En cuanto a la tensión arterial, pues nada más aquí vamos a recordar que está relacionada pues con la edad y el sexo. La frecuencia cardíaca, esta se puede ver aumentada debido pues a la presencia de fiebre. En cuanto a la frecuencia respiratoria, esta puede estar afectada o no, pero pues debemos estudiar su tipo, la amplitud y la frecuencia. Y en cuanto a la temperatura, aquí debemos pues recordar que esta tiene una característica principal que es de predominio nocturno, por lo que pues cuando va a acudir a consulta puede estar afebril. La siguiente, por favor. En cuanto a la enfermedad localizada, aquí los organismos del género Brucella se van a localizar prácticamente en cualquier órgano, aunque sus objetivos predominantes suelen ser hueso, articulaciones, y en las articulaciones podemos encontrar sacrolitis, que es pues la manifestación más frecuente en adultos jóvenes, y en los ancianos la espondilitis. También el sistema nervioso central, aquí podemos encontrar neurobrucelosis, en el corazón una endocarditis, en el pulmón, que es más raro, o sea, menos del 5%, puede haber infiltrados pulmonares, que son pues los más habituales, o ya llegar a un derrame pleural. Así como también en vaso podemos encontrar una esplenomegalia, testículos, hígado. En hígado podemos encontrar una hepatomegalia, vesícula biliar, riñón, próstata y piel. Aquí pues como vemos las enfermedades tienen múltiples localizaciones y en estos casos por lo común carecen de síntomas sistémicos. Y también podemos encontrar que en el embarazo puede llevarnos a un aborto. Entonces es importante. En cuanto a la infección recidivante, aquí hasta el 10% de los pacientes con brucelosis van a presentar recidiva después de un tratamiento antimicrobiano. La localización pues intracelular del organismo de Brucella va a predisponer a la recaída porque, como vimos, los organismos se hallan relativamente protegidos. Esto frente a los mecanismos de defensa del huésped, y es posible que los antimicrobianos no penetren de manera pues específica y suficiente para destruir todas las bacterias. Entonces las recidivas se
producen por lo regular entre 3 y 6 meses después de completar el tratamiento, aunque se registran en hasta 2 años tras el abordaje inicial. Esto en grupos de alto riesgo con exposición continua, pues resulta difícil distinguir entre una recidiva y una reinfección. Y en cuanto a la enfermedad crónica, la enfermedad va a ser crónica ya cuando tenga una duración de más de 1 año. La mayor parte de los pacientes van a presentar, pues en realidad, una enfermedad persistente causada por un tratamiento inadecuado del episodio inicial o padecen una enfermedad focal. El 20% de estos pacientes diagnosticados refieren fatiga persistente, malestar, depresión y en muchos aspectos, pues esto va a asemejar a un síndrome de fatiga crónica. La siguiente. Bueno, en cuanto al diagnóstico, pues como hemos visto, muchas enfermedades pueden ser también asemejadas a la presentación de brucelosis. Es por eso que es importante siempre llevar una anamnesis completa, que pues nos diga si ha viajado, si tiene actividades, el consumo de comidas y bebidas de riesgo, entre otros. Y ya en cuanto a las pruebas diagnósticas de laboratorio, tenemos que la brucelosis en forma rutinaria se realizan 2 pruebas serológicas. Esto pues para la determinación de anticuerpos, una que sea presuntiva y una confirmatoria. Esto se lleva a cabo después de la primera consulta, en que ya en que ya sospechamos de la enfermedad y antes de iniciar el tratamiento farmacológico. También se deben de repetir estas pruebas de forma, por la enfermedad a los 30, 90 y 180 días. Esto una vez que ya haya terminado el tratamiento. Bueno, la primera prueba, que es la prueba presuntiva, es la de aglutinación con antígeno rosa de Bengala. Este método es indirecto y emplea pues la brucela inactivada y teñida, que mediante pues la observación de la aglutinación nos va a demostrar anticuerpos específicos en el suero del paciente sospechoso pues de esta misma enfermedad. Esto se debe realizar conforme a los siguientes puntos, que está indicada en pacientes con sintomatología de brucelosis. La muestra biológica requerida es suero del paciente o líquido cefalorraquídeo. Se utiliza un antígeno para buscar la presencia de aglutinación de rosa intenso y la interpretación de los resultados es cualitativa, o sea, positiva o negativa, y positiva va a ser con la presencia de aglutinación, negativa con la ausencia de aglutinación. Si esta es positiva, se debe confirmar mediante las pruebas SAT y la prueba 2-mercaptoetanol. La siguiente. En cuanto a la segunda prueba, que es la prueba confirmatoria de aglutinación estándar, o SAT, esta va a consistir ya en la demostración del anticuerpo antibrucela por aglutinación. Esto va a utilizar bacterias inactivadas que van a permitir identificar inmunoglobulinas específicas de la clase IgM, que demuestra la infección en la etapa inicial, IgG, que demuestra ya una infección en la etapa crónica, e IgA, que muestra ya una infección previa. Esta se debe igual realizar conforme a los siguientes puntos. Está indicada en pacientes con sintomatología de brucelosis y prueba de Bengala positivo. Muestra requerida es suero, plasma o líquido cefalorraquídeo. Se emplea como antígeno una suspensión de Brucella abortus inactivada, no teñida, la cual pues agrega disolución de la muestra problema, que es una solución salina fenolada, y se incuba y se busca la presencia de mallas de aglutinación. Así como también pues el informe correspondiente al título obtenido debe ser positivo con una dilución igual o mayor a 1:80. La siguiente, por favor. Y la tercera prueba, que es una prueba confirmatoria de aglutinación en presencia de 2-mercaptoetanol. Esta es para la demostración de anticuerpos antibrucela por aglutinación en presencia de que esté reactivada. Este es similar pues a la prueba SAT, pero esta se agrega el 2-mercaptoetanol, que va a inactivar a la IgM, por lo que solo va a presentar IgG.
que esta pues igual tiene ciertos puntos para ser llevada a cabo. Esta está indicada en pacientes con sintomatología de brucelosis, cuando también la prueba rosa de Bengala es positiva y se realiza simultáneamente a la prueba SAT. También esta requiere de suero, plasma o líquido cefalorraquídeo. Se emplea como antígeno una suspensión de Brucella abortus inactivada, no teñida, la cual se agrega a disolución de la muestra problema en solución salina 2-mercaptoetanol y se incuba para buscar la presencia de mallas de aglutinación. Aquí, el informe correspondiente al título se va a considerar positiva cuando sea igual o mayor de 1 a 20. La siguiente. Tenemos algunas otras pruebas, que es la ELISA IgM y el aislamiento en hemocultivo y tipificación de la bacteria. En cuanto a la primera, esta realmente pues todavía es una prueba practicada de forma experimental y en esta se determinan las inmunoglobulinas específicas frente al lipopolisacárido de Bruselas. Este ha tenido realmente buenos resultados en cuanto a sensibilidad y especificidad y se ha identificado en todas las pruebas con resultados positivos a IgM cuando se aplica igual de manera simultánea SAT y el 2-mercaptoetanol. Esto en suero. Y se llevan a cabo igualmente cuando se sospecha ya clínicamente de la enfermedad o bien durante los primeros 3 meses del curso de esta misma enfermedad. Y en cuanto al aislamiento en hemocultivo o tipificación de la bacteria, aquí existen mayores probabilidades de lograrla en un inicio, esto en la fase febril de la enfermedad, pero no durante el pico febril, ya ya cuando la enfermedad ha aumentado. La sensibilidad de los cultivos oscila entre el 15 y el 20% según el método y el tipo de la muestra. La muestra puede ser sangre, médula, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial o ganglios linfáticos. La siguiente. Bueno, y como vimos, pues también vamos a tener las enfermedades localizadas, por lo que vamos a requerir otras pruebas. Una de ellas, pues, es la PCR, que esta, pues, ha sido realmente rápida y muy precisa, pero como sabemos, pues, no en todos los lugares hay instalaciones para llevar a cabo esta prueba. Y también, eso es como un factor limitante, ¿no? También, pues, en las muestras de sangre, la infección también puede estar asociada con niveles bajos de glóbulos rojos y blancos, así como también las plaquetas. E incluso podemos llevar a cabo una prueba de función hepática y esta la vamos a encontrar de manera elevada. La biopsia de tejidos, esta también puede ayudar para hacer el diagnóstico porque pues los pacientes van a presentar hipoplasia de la médula ósea o una fibrosis hepática o cirrosis cuando la enfermedad ha avanzado. Y ya dependiendo pues de la sintomatología del paciente y de la gravedad de la enfermedad, se pueden llevar a cabo exámenes como una tomografía computarizada, una resonancia magnética, un electrocardiograma para investigar una infección o un daño cardíaco, una radiografía que pues esto nos puede demostrar nos puede mostrar una deformación ósea o articular, entre otros. Y pues por último tenemos el tratamiento. Se inicia posteriormente a la toma de las muestras para el diagnóstico confirmatorio. Ya con este diagnóstico tenemos que pues cuidar que sea de manera temprana para pues igual iniciar un tratamiento oportuno. Va a buscar acortar el periodo sintomático, reducir las complicaciones y prevenir las recidivas. El tratamiento pues se basa en el uso de antimicrobianos y se recomienda regímenes con una combinación de 2 o 3 antibióticos. Esto para reducir las tasas de recaídas inaceptablemente pues altas que se ha tenido en comparación con la monoterapia. Aquí tenemos pues 3 esquemas. El esquema A nos dice que es el de primera elección, en adultos con una función renal normal, en mujeres no embarazadas ni en lactancia. Aquí se va a usar la tetraciclina más la streptomicina.
El esquema B está indicado en niños menores de 8 años, mujeres embarazadas después del primer trimestre y ancianos. Aquí se usa la rifampicina más la trimethoprim con sulfametazol. Y el esquema C, este es en el caso de que ya existe un fracaso con la administración de los esquemas A y B y cuando la enfermedad ya presenta un curso prolongado. Aquí se va a usar la doxaciclina más la rifampicina. Igualmente aquí les dejamos la dosificación de cada medicamento, así como su indicación tanto en adultos como en niños. Hay otros esquemas que no están incluidos en la norma vigente y estos, no, la anterior. Y estos, pues, es cuando no es posible aplicarlos porque cuando los anteriores no fueron posible aplicarlos porque carecen de esos medicamentos o el paciente no acepta por experiencias previas. Es por ello que pues se va a utilizar como base la rifampicina del esquema del tratamiento tradicional combinada con la quinolona. Esto respetando su uso solo para pacientes mayores de 18 años. Y se identifican las siguientes combinaciones, que es el primer esquema alterno, que es la ciprofloxacina más la rifampicina. Esto por 45 días, dividido en 3 dosis. Y el segundo esquema alterno, que es la levofloxacina más la rifampicina, igualmente por 45 días. Ahora sí, la siguiente. Y ya como medicamento de uso sintomático, tenemos a los analgésicos y antipiréticos, que es el paracetamol, los AINES, el naproxeno, el metamizol sódico, los antagonistas de los receptores H2 inhibidores de la bomba de protones, la rinitidina, el omeprazol y el pantoprazol, así como los antimiméticos centrales, que es el metoclopramida. Y ya en cuanto a una forma localizada, realmente pues el medicamento no se modifica, sino solamente se recomienda prolongar su uso. Igualmente, pues aquí les dejo la dosificación. No sé si tengan alguna duda, creo que eso es todo de nuestra parte. Gracias. No, gracias. ¿Ninguna pregunta? ¿Se escucha? No, profesor. No, doctor. ¿Seguros? Entonces, ¿cómo definirían la salmonelosis? Como una enfermedad zoonótica que es causada por la bacteria de salmonelosis. De salmonela. Salmonela, ¿no? Entonces, pues algunos les van a decir la definición como la enfermedad infecciosa producidas por enterobacterias, ¿no? Del género Salmonella. Y va a comprender un conjunto de cuadros clínicos en donde su principal manifestación, ¿qué va a ser? Gastroenteritis. La gastroenteritis aguda, y que pues los factores generalmente más comunes son la ingestión de agua y alimentos contaminados, ¿no? Especialmente carnes, ¿no? Ya mencionaron todas las especies, géneros, que ocasionan la salmonela, ¿no? Pero generalmente, como ya lo habían mencionado, los más frecuentes es la Salmonella typhi,
la Salmonella paratyphi, la Salmonella typhimurium y la enteritis, ¿no? Aunque hay otras que también pueden dar algunos problemas, ¿no? ¿Cuál es el reservorio de la Salmonella? El intestino de los animales y del humano. Ajá. Principalmente mencionan más efectivamente animales, pero hablan más de las aves domésticas, ¿no? Gaviotas, palomas, pavos, loros, aves costeras, ¿no? ¿Cuál es la dosis? Ajá. De inoculación para producir enfermedad. Yo leí que puede ser desde 1 a 10 a las 9 unidades formadoras de colonias y dependiendo si es un paciente inmunodeprimido. Pero pues normalmente es de 10 a la 6 a 10 a la 9. De 10 a la 3 a 10 a la 6, ajá. Células, que es el inocuo para producir la infección. ¿Por qué? Porque tienen que atravesar, ¿qué? Pues la mucosa del La intestino. barrera, ¿qué? Gástrica, ¿no? Ujú. Y de ahí, ¿qué va a pasar? Ya que atraviesan la barrera gástrica, ¿qué va a pasar? Invade a las células M. A las células M de los enterocitos, ¿no? Principalmente que están en ¿dónde? En las placas de Peyer. En las placas de Peyer. ¿Ahí qué va a pasar? Quedan dentro de vacuolas endocíticas y se replican ahí. Se va a replicar o se va a multiplicar y van a atravesar que el revestimiento intestinal. Ya posteriormente, ¿qué va a ocasionar esto? Que sea fagocitada ¿por quién? Por los macrófagos. Por los macrófagos, ajá. Y esto va a ocasionar una ¿qué? Diseminación o una septicemia. Ajá. Una diseminación por vía linfática, ¿no? A través del conducto torácico y ahí se van a ir a los vasos sanguíneos, ajá, y van a llegar a los órganos del sistema retículo endotelial, ajá, ¿en dónde? En hígado, Hígado, ajá, ¿qué más? vaso, Vaso, Médula ósea. médula ósea y riñón, ¿no? Y entonces ahí, ¿qué va a pasar? Se va a volver a multiplicar, ¿no? ¿Sí? ¿Y esto qué va a ocasionar? En esa segunda multiplicación. una reinfección del intestino. Más que una infección, ¿cómo lo vamos a llamar? Una septicemia o una bacteremia, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocasionar? Ajá. Más o menos, ¿en qué semana se va a estar eliminando la salmonela por la vesícula biliar? A la segunda semana. Yo encontré otra semana más adelante. ¿A la cuarta? Muchos mencionan, ajá, que es en la tercera semana, ¿no? Que puede ser entre la tercera y la cuarta, pero mencionan más la tercera semana. Ajá. Se va a estar eliminando a través de la vesícula biliar. ¿Y esto qué es lo que va a ocasionar? ¿Qué va a ocasionar? ¿Puede repetir la pregunta, por favor, doctor? Es que no la entendí. Si en la tercera semana se va a estar eliminando por vesícula biliar,
¿qué puede suceder o qué va a ocasionar? Pues que la bacteria pues no se elimine y se quede en el conducto o en la vesícula, ¿no? Ajá, ¿y qué puede ocasionar? Que constantemente haya pues reinfecciones durante un año más o menos. Acuérdense que esto te puede ocasionar unos fenómenos de necrosis, ¿no? Y hemorragias, ¿no? ¿Y en qué va a terminar esto? En el intestino, Perforación. en una perforación intestinal. Ajá. Entonces, hay que tener cuidado. Ujú. En cuanto a el cuadro clínico de la salmonelosis, pues ya ven que nada más mencionan la diarrea, el ataque al estado general, en donde se puede remitir solo o persistir. Ya cuando hablamos de fiebre tifoidea, ajá, ¿con qué otro nombre conocen a la fiebre tifoidea? Como fiebre entérica o tifus abdominal. Ajá, fiebre entérica, tifo abdominal o entérico. ¿Y cuál es el otro? Les falta uno. ¿Fiebre qué? A ver, Amarillo. no. La fiebre amarilla es otra cosa, ¿eh? Empieza con E Tifo. de Ever. Que empieza con, tipo empieza con E. De Ever. ¿Fiebre qué? Ever qué? Evertiana, ¿no? ¿Sí lo vieron por ahí o no lo vieron por ahí? Por las No. características de la fiebre. No, Ajá. doctor. No, Entonces también se le conoce, ¿ya lo encontraron? Fiebre evertiana. sí, ya lo encontré. ¿Ya lo encontraron? Ajá, para que vean que no les echo mentiras, ¿no? Ujú. Y entonces aquí hablamos de un periodo de incubación, ¿no? El periodo de incubación de la fiebre tifoidea, ¿de cuánto a cuánto puede ser? De 7 a 21 días. Ajá, unos le dicen de 1 a 4 semanas, ajá, como tal. Oigan, les voy a poner falta, ya faltó alguien. Ajá, y ahorita ya se salieron varios, ¿no? ¿Por qué se salieron? Una No lo compañera, sé, doctor. perdón, una compañera nos comentó que se le fue la luz en su casa. Pero son varios. Ajá. Y faltó esta niña también otra vez, ¿no? Entonces eso lo tienen que hablar con el doctor, con el doctor o el doctor Cano, porque si yo le digo al doctor Cano los va a regañar, ¿eh? Sí, Ajá. doctor. Entonces, no se vale, ¿eh? Ujú. Y entonces aquí sí tenemos los periodos, ¿no? Ajá, que ya lo mencionaron como el periodo prodrómico, en donde van a ver que va a haber fiebre, en acceso, escalofrío, cefalea, dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, náuseas, vómito, e inclusive puede haber que dolor faríngeo, ¿no? Y tos. Ajá. Ya en el periodo de estado, generalmente se va a presentar a partir de la segunda semana, ¿no? En donde ya van a encontrar la fiebre de 38.8 hasta 40.5, que se puede resolver sola en 4 semanas. Va a haber anorexia, mialgias, malestar general y cefalea. Y aquí es donde puede aparecer la famosa rociola tifoídica, ajá, que como ya los mencionaron, son lesiones exantemáticas, papulares, de bordes elevados, ajá, que desaparecen a la presión y que van a estar principalmente en región inguinal y parte baja del abdomen, ajá.
un 30 o un 40% pueden presentar hepatomegalia y esplenomegalia, ¿no? Y esto puede ocasionar bradicardia, ¿no? Esto se puede ver a partir de la segunda o la tercera semana. Y ya viene el periodo de convalescencia o de efervescencia. Depende de la literatura donde lo llegan a estudiar, que les dice que puede ser finales de la tercera y cuarta semana, ajá, en donde la temperatura se va restableciendo, pero va a persistir. ¿Qué va a persistir? Los síntomas intestinales. No, ¿La fiebre? no, ya dijimos que la temperatura se restablece, pero ¿qué persiste? Algo que tengo yo. Que luego tienen que hacer un diagnóstico con un síndrome de desgaste físico, ¿no? Van a estar cansados, ¿no? O van a estar va a persistir el debilitamiento, ¿no? O un síndrome de desgaste físico, ajá. ¿Cuándo se presentan las complicaciones? ¿En qué semana se presentan las complicaciones? En la segunda, tercera. Tercera y En la cuarta. tercera, ¿no? Entre la tercera y la cuarta semana, ¿no? Ajá, y ahí puede venir, ya mencionamos que la tercera semana se va a estar liberando por la vesícula biliar y que ocasiona hemorragias, pues podemos tener hemorragia gastrointestinal, ¿no? La perforación intestinal, la encefalopatía, la colecistitis, la otitis media, la artritis reactiva, que ya lo mencionamos, como síndrome de Reiter, ajá, en donde, ¿qué vamos a encontrar en el síndrome de Reiter? Estenesis. ¿Mandé? ¿Qué va a haber? Hinchazón de las articulaciones y dolor por la infección. Ajá, pero ¿dónde va a estar el dolor? Va a haber mialgias o dolor en las articulaciones. ¿Dónde va a haber más dolor también? Van a tener que disuria, ¿no? Dolor al orinar. Y puede haber ¿qué? Irritación de los ojos o conjuntivitis, ¿no? Ajá. La neumonía, la meningitis, la pancreatitis, la miocarditis, la osteomielitis, e inclusive se menciona que puede ocasionar hasta parotiditis, ¿no? ¿Con quién van a hacer el diagnóstico diferencial? Pues con todas las demás gastroenteritis. Ajá, ¿con qué más? Apendicitis. Brucelosis, tuberculosis miliar, no pulmonar, paludismo, hepatitis, absceso hepático, apendicitis, colecistitis, bronquitis, infección de vías respiratorias altas, porque acuérdense que puede dar odinofagia y meningitis, ajá. ¿Qué voy a encontrar en la biometría? Leucocitosis con predominancia en neutrófilos. Leucopenia, anemia, trombocitopenia. Al inicio pueden encontrar leucocitosis, pero lo característico de esto es que te va a dar ¿qué? Una ¿qué? Leucopenia, ¿no? Esta no te va a dar leucocitosis, va a ser leucopenia. ¿Qué más? ¿Cómo van a estar los eosinófilos? ¿Disminuidos? Van a estar disminuidos, ajá. Y aquí sí vas a encontrar neutrofilia. Una cosa es la leucopenia y otra cosa es la neutrofilia, ¿no? Ajá. Y la trombocitopenia, ¿no? Acuérdense que aquí es donde luego a veces pedimos las reacciones febriles, ¿no? En donde van a ver la prueba de aglutinación de Vidal a partir de la segunda semana, ¿no? En donde van a ver el antígeno O y el antígeno H, ¿no?
Y para decir que tienen enfermedad, deben de estar arriba de ¿cuánto? Uno a 160. Ajá, 1 a 160, ¿eh? Ajá. Y pueden hacer detención de anticuerpos a partir de la segunda semana. El hemocultivo, ¿cuándo puede salir positivo? Después de la ¿Cuándo? cuarta semana. No, el hemocultivo es a finales primera. de la primera semana, ¿eh? Ajá, es cuando lo van a encontrar positivo. Y el mielocultivo, ¿a partir de qué? De la segunda semana, ¿no? Y ya les dicen que a partir de la tercera semana pueden pedir el coprocultivo y el urocultivo, ¿no? Ajá. Y pues ya mencionaron cuál es el estado de portador crónico, ¿no? ¿Cuál es la definición del estado de portador crónico? Cuando hay una colonización mayor a 1 año. Ajá. Como la otra definición, pues igual, ¿no? Se define como la persistencia de salmonela en las heces por lo menos de 1 año. El tratamiento, ajá, generalmente puede variar en el adulto y en el niño, ¿no? En el adulto quedan Bueno, las cuando quinolonas, ¿no? Generalmente llegan a dar quinolonas, ¿no? Y en el niño, pues decimos que le puede dar la ampicilina, la amoxicilina, el cloranfenicol. Acuérdense que ya el cloranfenicol ya no lo utilizamos como antes en los niños, ¿no? Excepto cuando es tópico. Y el trimetoprim con sulfametoxazol, ajá. Si aparece por ahí una cepa resistente, ¿qué van a dar? O si en el mielocultivo encuentran la presencia de Salmonella typhi en el sistema nervioso central, ¿qué pueden utilizar? Aquí es donde vas a utilizar las cefalosporinas de tercera generación, ¿no? Principalmente cefotaxima o ceftriaxona, ¿no? Y las quinolonas, pues las puedes utilizar, pero recuerden que para utilizar quinolonas en los niños, debes de pedir un consentimiento informado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ocasionan las quinolonas? Atraviesa la barrera hematoencefálica. No, no. ¿Dónde van a actuar las quinolonas? ¿Qué van a inhibir? La ADN girasa, ¿no? Que se encuentra en ¿qué? En los núcleos del crecimiento. Y entonces podemos ocasionar talla baja o retraso en el crecimiento. Ajá. Se puede quedar chaparrito el niño. Entonces ahí tienes que pedir consentimiento. Por eso es que quinolonas antes se utilizaban a partir de los 12 años de edad. Actualmente, si ya no te queda otra batería de medicamentos, lo puedes utilizar, pero le tienes que avisar a la mamá y te tiene que firmar un consentimiento en que si queda chaparro, pues ya saben por qué fue, ¿no? Y podemos dar igual esteroides, ajá. Sí, tenemos manifestaciones severas que ya están en el sistema nervioso central, como si tuviera delirio, estupor o coma, ¿no? O en un estado de choque podemos dar también los esteroides.
La prevención, pues generalmente, pues ya la mencionaron, es generalmente la higiene y la vacunación, ¿no? Tenemos vacunas parenterales y vacunas vía oral, ¿no? Como tal. ¿Cuáles se utilizan un poquito más? Las vacunas oral vivas atenuadas, ¿no? Entonces, es lo que se está utilizando ahorita. ¿Alguna pregunta de salmonelosis? No, No, doctor. Ahora vamos a brucelosis. Ajá. ¿Cómo definen brucelosis? una enfermedad bacteriana causada por varias especies de Brucela. Ajá. Acuérdense que esta también es una zoonosis que endémica, ¿no? Ujú. ¿Dónde se encuentran las principales fuentes de infección? En animales, ganado vacuno. Ajá. En consumo de productos de animales infectados. ¿Qué más? Contacto directo o indirecto, ¿no? Con los mismos. ¿En qué más? En la transfusión de un donador infectado. Ajá. Y en la contaminación accidental también son las principales fuentes de infección. ¿Quién le da la virulencia a la brucelosis? Los lipopolisacáridos. Ajá, el lipopolisacárido que se encuentra en la membrana. Eso es quien le da la virulencia, ¿no? Y por sí sola la brucela es capaz de activar el sistema humoral. Ajá. ¿Cuánto es el periodo de incubación aproximadamente? Se menciona que de 5 días hasta varios meses, pero un promedio de 2 semanas. Ajá, de 2 a 3 semanas es el promedio, ¿no? Pero acuérdense que es un insidioso, ¿no? Que puede ser de semanas hasta meses, ¿no? Y generalmente, pues ya vieron que tenemos 6 especies, de las cuales Melitensis, Abortus, Suis, Canis, ajá, son las que van a ocasionar infección en el humano, ¿no? Ovis y Neotomae, generalmente se menciona que no ocasionan problemas en los humanos, ¿no? Ajá. ¿Cuál es el cuadro clínico? Comienzan como síntomas inespecíficos, como malestar, escalofríos, sudoración, fatiga, mialgias, pérdida de peso, artralgias, y después pasan a ser, bueno, pueden ser intermitentes, como la fiebre ondulante, pues puede progresar a una afectación sistémica. Efectivamente, pueden comenzar con fiebre, cefalea, diaforesis, astenia, mialgias, artralgias, ¿no? La fiebre, pues la característica es una fiebre ondulante, donde vas a tener exacerbaciones y remisiones. Puedes obtener adenopatías cervicales, inguinales, la hepatosplenomegalia, la artritis periférica, la espondilolitis, ajá, la orquiepididimitis, la meningoencefalitis, ajá, y los problemas cardíacos, ¿no? Ajá, como tal. Ya vieron, pues, que puede penetrar también por la mucosa de las vías respiratorias y el pulmón, ¿no? Y generalmente esto, pues, es en los ganaderos, ¿no? Ajá, entonces hay que tener cuidado. La vía más frecuente, pues, es la vía digestiva, ¿no? Que es la que ocasiona más problemas. Aquí, ¿cuál es la dosis para que te ocasione infección? ¿Cuál es la dosis infectante aquí? Solamente de 10 a 100 organismos. De 10 a la 13, ¿no?
perdón, de 10 a 13, ajá, por gramo, ajá, más o menos, ajá, es el promedio para que sea la dosis infectante, ajá. Algunas las mencionaron los cuadros clínicos como brucelas aguda, ajá, y donde ya mencionaron todos, y otras como brucelosis crónica, ¿no? Que esta generalmente se va a referir cuando la sintomatología persiste por más de un año, ¿no? Y pues vas a tener síntomas inespecíficos también como malestar general, cefalea retroorbitaria o frontal, dolores inespecíficos, puede haber depresión, ajá. Aquí puedes encontrar ya los abscesos hepáticos, ajá, en vaso, en tejidos blandos, en hueso, la espondilitis supurativa. Podemos tener lo que ya mencionaron, la neurobrucelosis, ajá, la polineuritis, la mononeuritis, el síndrome ciático, el síndrome radicular. En vías respiratorias puede haber bronconeumonía, neumonía, bronquitis, trastornos genitourinarios, orquiepididimitis, cistitis, amenorrea, trastornos hematológicos, anemia hemolítica y anemia ferropriva, ajá. Y como mencionaron, puede provocar abortos, ajá. ¿Cómo hacen el diagnóstico? Por detección de anticuerpos. Bueno, primero clínico y segundo, le vas a pedir una biometría. ¿Qué vas a encontrar en la biometría? En la salmonela dijimos que hay leucopenia, y neutrofilia, y trombocitopenia, y eosinopenia. Ajá. Aquí, ¿qué puedes encontrar con los leucocitos? Linfocitosis. Aquí vas a encontrar linfocitosis. Van a estar altos y los leucocitos pueden estar normales o ligeramente elevados, ¿no? Ahora sí, puedes pedir un cultivo, ¿no? Y en la serología, aquí hacemos las pruebas, ajá. ¿Qué pruebas mencionaron? A ver si se acuerdan. El rosa de Bengala. Rosa de Bengala, ajá. Pero acuérdense que estos pueden dar falsos negativos hasta en un 30%, ¿no? ¿Qué otra prueba puedo hacer? La Fijación prueba de superficie. confirme. Ajá. Fijación de superficie, ¿no? Que te puede dar, si sale mayor del 70%, te va a decir que tiene una brucelosis aguda, ¿no? Y si es un 30%, te va a decir que tuvo el antecedente de la infección. ¿Qué más? La ELISA también, ¿no? La fijación de complemento, ¿no? Que puede detectar la IgE hasta por 6 meses. La prueba de precipitina, ajá. Las pruebas intradérmicas, ajá. Y pues la prueba de 2-mercaptoetanol, que ya la mencionaron. Y pues generalmente pues hacemos la de la aglutinación estándar, ¿no? Que generalmente puede salir positiva entre la segunda a la cuarta semana y va a pasar igual con como la salmonelosis, ¿no? 1 a 160 son positivos en presencia de síntomas, ajá. Y 1 a 320 si no hay sintomatología. Y puede, ya dijimos que puede estar positiva por mucho tiempo, ajá. ¿Con quién van a hacer el diagnóstico diferencial? Se menciona que puede ser tuberculosis, malaria, Ajá, ajá, artritis séptica, artritis ajá, reumatoide, lupus eritematoso, gota, osteoartritis, hepatitis, paperas. Y algunos padecimientos que linfoproliferativos, ¿no? Eso. ¿Cuáles son las complicaciones? Pues son similares, ¿no? A las que vimos ya en la salmonela, ¿no? Neurológicas, ¿qué nos puede dar? Meningitis, encefalitis, mielitis, ¿no? Cardíacas, endocarditis, ¿no? A nivel de en genitales, ajá, la orquiepididimitis, ¿no?
A nivel óseo, artritis, ¿no? Y se menciona que la articulación más afectada, ¿cuál es? La articulación sacro, ¿qué? Sacroiliaca. Sacroiliaca, ajá. En alteraciones cutáneas, ajá. Alteraciones oftalmológicas, en pulmón, bronquitis, neumonías, empiemas, hepatitis y sistema nervioso igual, neuropsiquiátricas, depresión e impotencia, ajá, como tal. El tratamiento, efectivamente, ya vieron que nosotros lo dividimos en esquema A, B y C. Ya lo mencionaron, generalmente el esquema A es en los adultos, que puede ser tetraciclina más streptomicina, ¿no? Y el esquema B, ya lo mencionaron, que puede estar en niños y mujeres embarazadas, ajá, después del primer trimestre, y en la senectud, ajá, y que va a ser con rifampicina más trimestoprim con sulfametoxazol. Y el esquema C, que generalmente aquí se va a administrar en los casos en que exista fracaso en la administración de los esquemas A y B, ajá, o que presentan una enfermedad prolongada, y esa base de doxiciclina más rifampicina, ¿no? Y tenemos otro tratamiento, ajá, para aquellas personas, ajá, que no están respondiendo, que puede ser la rifampicina más la gentamicina, la doxiciclina más la gentamicina, la oxitetraciclina más gentamicina, ajá, que son los que se pueden utilizar de forma diferente a los esquemas establecidos. Ajá. ¿Alguna pregunta? Acuérdense que aquí hay algo que casi es patognomónico, ¿no? Ajá. ¿Cuál es? Primero la fiebre, ¿no? Es una fiebre ¿qué? Ondulante, ¿no? Y segundo, ¿qué es lo segundo? Que tú lo mencionaste es como heno. La diaforesis, que tenía olor a heno. Ajá. Algunos te van a decir a paja húmeda o inclusive lo mencionan como a ratón, ajá. Eso es característico de la brucelosis, ajá. Y entonces no se mencionan que sean patognomónicos, pero son característicos de la brucelosis, ajá. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctor. No, doctor. No. Pues bueno, ya los dejo descansar. Ajá. Gracias, doctor. Ya mañana vemos el otro tema. Y ya nada más mononucleosis, ajá.